Economía, Luis Palma-Cané, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Lo hicimos esperar, ¿no? ¿Un poquito? Un poco, pero estoy viendo las noticias. No se enojó, ¿no? Para nada. No, muy bien. Quiero que se sienta cómodo, lo más importante. ¿Cómo no? Bueno, hablamos un poquito de economía y sobre todo quita de subsidios en la electricidad, los servicios públicos. Sí, es una noticia que llegó hace minutos y yo estoy de acuerdo, digamos, con la letra grande. Ahora hay que ver el detalle de cómo lo van a implementar, digamos, ¿no? Acá hay un problema de origen con los subsidios, que primero los subsidios de una república seria deben estar totalmente cuantificados en el presupuesto de la Nación y aprobados por el Senado o por la Cámara de Representantes. Eso primero. Y segundo, lo que se hace acá, o se ha hecho, es subsidiar el consumo. Y en realidad lo que indican los libros y lo que debe hacerse es subsidiar la oferta. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno tiene una oferta que, como es en este caso, que el costo, más que el costo, la tarifa cubre el 40-50%, en vez de empezar a subsidiar a algún iluminado que agarra un Excel y empieza a decir a estos sí, a estos no, hay que tener un subsidio para las empresas que producen o que facturan el gas, y entonces tenemos un sistema igualitario para todos, en el cual evidentemente habría que ver cómo se puede segmentar a partir de una tarifa común. Pero no, este paga 200, porque está en un country paga 500, que es totalmente arbitrario. Entonces, más allá de que hay un problema técnico también, si ese fuera el caso de subsidiar la oferta, hay que tener claro que yo no sé cómo a esta altura del partido todavía seguimos pensando en subsidiar la demanda, ¿no? Es un absurdo. Bueno, porque se tomó como un derecho adquirido también. Fueron más de 20 años de un desmanejo de la política energética en Argentina, sí, en donde el usuario, usted lo decía, ¿no?, de ingresos medios, bajos y altos, consideraba que su derecho era tener electricidad gratis, prácticamente. Sí, lo que pasa que pensar que algo porque hasta hace 20 años funciona bien no es correcto, digamos. Lo racional, no lo digo yo, digamos, es lo que todo subsidio, de nuevo, tiene que tener dos condiciones básicas. Primero, estar específicamente cuestionado. Por ejemplo, ¿cuáles son las cifras del subsidio este año en energía, en gas, etcétera? Nadie sabe. Y no, si no hay presupuesto. Por eso. Pero cuando hubo presupuesto, tampoco se detalló exactamente los presupuestos. Y hay que detallar, ¿no? El presupuesto, energía 5 pesos, ¿no? Energía a este segmento, a esta región, etcétera, etcétera. Entonces, así es más controlable. Y en este caso, la segmentación o quita de subsidios va a avanzar primero con sectores bajos y medios. Supongo, esa es la información conozco del la letra chica, pero no sé, seguimos siempre, cuando empezamos a hablar de que tenemos que ver el segmento medio, el segmento alto, pregunta, ¿quién define si es alto, medio o bajo? ¿Es arbitrario o no? Bueno, todo lo que es arbitrario es autoritario. Y todo lo que es autoritario en principio no funciona. Entonces, hace años, como bien usted decía, que estamos con el tema este maldito de los subsidios, que no han hecho más que distorsionar la economía argentina y que han producido años de déficit energético. Entonces, hubo años de 8.000, 10.000 millones de dólares de déficit energético. Piensen lo que se podría haber hecho, siempre digo lo mismo, de hospitales, nada más que de hospitales, con 10.000 millones de dólares por año. No obstante ello, todavía no se llegó al 100% de pago de la boleta sin subsidio. No, sí, no. Todavía no se llegó y no está previsto para este año. Algún segmento, bueno, de nuevo, no quiero ser tan crítico, pero el tema de paga mucho a alguien que consumió mucho, ¿no? Pero ¿por qué no averiguamos primero por qué consumió mucho? No porque es rico, a lo mejor tiene un determinado uso en la familia que requiere un uso mayor de electricidad que el vecino. Entonces resulta que el vecino paga 100 y él paga 200, por el mero hecho de que hay una estadística que dice que consumió tantos kilovatios. Es la famosa planilla de Excel que tanto se había criticado en su momento, ¿no? Es todo con Excel. Maxi nos trae los aumentos de febrero del próximo mes, que ya es mañana, ¿no? ¿Mañana es uno ya? Mañana ya vienen los aumentos y también está incluyendo servicios públicos. Sí, vamos a arrancar justamente con alquileres, uno de los rubros más sensibles.
174,4%, tiene que ver con la inflación anualizada. Recordemos, esto es los que se rigen obviamente por la vieja ley, que habían sido firmados en aquel momento. Muchos han dado de baja esos alquileres para poder ir actualizándolos con un sistema hoy mensual, con inflación obviamente mucho menor. Pero en la renovación te toca esto, ¿no? En la anualización te toca esto, 174,4%. Segundo rubro, prepagas, otro de los ítems sensibles. Incluso lo vimos en buena parte del 2024 aumentando por arriba de la inflación mensual, habiendo dado además un salto importante hacia fines del 2023, principio del 2024, con crecidas de hasta el 50%, en este caso con un 3,2%, que además supera, dicho sea de paso, la inflación del último mes. Expectativas, dicho sea de paso, para el mes de enero de 2025, por arriba del 2%, entre el orden del 2 y el 2,4%, según buenas partes de las consultoras que empiezan a publicar ya sus mediciones. Seguimos con aumento de aguas, 1% aquí, obviamente sí, por debajo de la inflación y tratando de tener controlado el tema inflacionario. 17,9%. Vamos a la siguiente placa, si querés. El tema de la BTV, otro de los ítems que también había tenido aumento previo, ¿no? Obviamente a la salida de las vacaciones, porque es obligado. Tenés que salir a la ruta, tenés que hacer la BTV, 2 meses consecutivos de aumentos muy, muy altos. Después se mantiene más o menos estable durante el resto del año, pero casi 18%. Internet, cable y telefonía, también rubros que los hemos visto por arriba de la media en el último tiempo, como en general se da en todo lo que tiene que ver con servicios, 2,9%, 3,6% el rango justamente para este rubro, donde el gobierno intenta tener algún tipo de reunión con el sector, que está más bien cartelizado, y trata de poner un freno. Luis, estamos hablando de aumentos que llegan para febrero y también Maxi daba en la tecla, ¿no? Ya se prevé una inflación por encima del 2, quizás un poquito menor al 2,7 de diciembre. ¿Qué números ves vos? Yo la verdad que no tengo los números porque en el estudio no hacemos cálculos estadísticos. Más allá de eso, yo quisiera aclarar una cosa, que estamos muy contentos en este país con que la inflación haya bajado del disparate aquel del 100 y pico al 2,7 al 3. Y estamos discutiendo y analizando, con todo respeto, si va a ser 2,6 o 2,7. Y no ese es el problema. El problema es que con una inflación del 2,7 llegamos a una inflación del 40-50% por año. Que con la inflación del 100 y pico ni hablemos, pero con una inflación arriba del 10% anual, está probado que un país no puede sostenerse en su crecimiento. Entonces, ¿cuánto va a ser? ¿2,7, 2,8? Pues alguno empieza a decir, subieron los tomates, bajaron las verduras. ¿Qué tiene que ver eso? Lo que tiene que ver es cómo funciona el sistema monetario con una inflación que supera el 2 o 3% mensual. Porque si es un minuto nomás, la gente muchas veces dice, sí, pero la inflación... El problema básico de la inflación es las distorsiones que provoca. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos todo el sistema de precios, que todos los días, todos suben un 1%, incluso los salarios, los colectivos, todo 1%, como ejemplo, la inflación no tendría problemas. Sería un tema contable. Pero acá ustedes vieron que hay gente que ajusta al 2%, gente que ajusta al 80%. Los jubilados, por ejemplo, pierden su distorsión. La obra pública, las transferencias a las provincias. Entonces, yo lo único que digo, cuidado con vanagloriarnos de que tenemos una inflación del menos al 3%. ¿Me dejas hacer un punto? Porque Maxi decía aumento de prepagas y me acordé que también hay que contarlo, ¿no? Esta decisión del gobierno de eliminar los intermediarios en obras sociales. Que habrá que ver cómo impacta, ¿no? Porque están esperando que muchas prepagas bajen los precios. Yo creo que va a ser difícil, pero bueno. ¿Vos crees que no? Pero hay un reclamo generalizado, ¿no? Sí, más allá de que bajen o no las prepagas, que es una cuestión que habrá que ver, y será decisión de las prepagas, ¿no?
no hay que ir con el gobierno a ver si suben o bajan. Pero el punto fundamental es que el robo que han hecho durante 30 años los sindicatos con las obras sociales, eso es lo que había que parar y está muy bien. Y van a ver que va a haber un coletazo con esto. Eran casi 30.000 millones dice de pesos no sé, habría que verlo. Pero es un monto muy importante, hay 1.800.000 de personas que, digamos, de alguna manera... Ahí vemos la cifra que marcaba justamente Luis, 30.000 millones de pesos al mes, es muchísimo dinero, el que triangulaban justamente, como bien marcaba, las obras sociales. Además algunas, ¿no?, que por ahí tenían más afiliados que otras o que ejercían también ciertas presiones y además que te retenían en el momento que te dabas de alta por un año, ¿no? Que se quedan un 2% de comisión, ¿no? Exactamente. Sí. Esa comisión no te vuelve, ¿no? Al empleado no le vuelve. El 2% por ser generoso. Por ser generoso. Porque es tal el robo de esto, de tantos años, que no solamente por el hecho de hacer un asiento contable, porque me dan 5, paso 5, me dan 4, paso 4. El asunto es la cantidad de dinero que manejaban, todavía siguen manejando, que no tiene ningún control. Porque siempre, fíjense, en la subsecretaría de salud o no sé qué, siempre ponen a un sindicalista. Entonces, y las empresas, los sindicatos además, muchas veces colaboran con las empresas para que las empresas anoten a sus empleados en la obra social de ellos. No, y muchas de ellas me pasó en primera persona. Mi primer trabajo no entendía cuál era mi obra social porque no lo conocía, ¿no? Claro. Obra social del sindicato de la. Claro. Y que cuando fui a buscar no daba servicios. Claro. No daba servicio de salud. Sí. Y me retenía mis aportes. Exacto. Sí. Porque lo hace por default. Por default. Digamos, después tenés que hacer todo el trámite para estar... un lío. Un lío y... bárbaro. Si no, está tan hecha para los sindicatos. Bueno, es un golpe a la casta, ¿no? Claro. Lo que dice el presidente. Sí, por supuesto. Falta mucho, pero bueno, este es importante y va a haber problemas, digamos, ¿no? Porque el tema es por qué, primero había que triangular. Segundo, ¿por qué hay que pagar una comisión? ¿Por qué no se controla? ¿Cuáles son los servicios que presta la obra social? Entonces, es todo un tema de los tantos que hay en este país, los agujeros, ¿no? Que hay. Pero bueno, por lo menos la inflación, yo diría que desde el punto de vista de gestión, yo creo que han hecho una buena gestión, más allá de lo que dije del 2 o el 3%, en el tema de inflación. Política fiscal, superávit, etcétera. Pero, sin ánimo de ser demasiado crítico, no se ha hecho mucho o poco en todo lo que son las reformas estructurales que necesita este país. O sea, la reforma laboral, la reforma previsional, la reforma fiscal, la reforma de la justicia. Para aclarar, la reforma laboral no se puede seguir con este esquema de juicios laborales y de indemnizaciones que yo tengo un estudio profesional de muy poca gente y cada persona que uno toma profesional tiene una bomba de tiempo ahí. Porque en cualquier momento se produce algo que hay que reducirlo, el staff y qué sé yo. Imagínense una pyme de 150 personas, ¿no? Que lo quiebra automáticamente. Claro, obviamente. Luis, muchísimas gracias por nada, el tiempo. Y un perdón gusto. por la espera. No pasa nada. ¿La pasó bien con nosotros? Sí. Muy bien. Gracias. Espero que no me mienta, ¿no? ¿Nos sigue queriendo? Sí. A pesar de la espera. Por supuesto. Muy Muchísimas bien. gracias. A ustedes. Hablamos un poquito de política, todavía el coletazo, ¿no? Las consecuencias réplicas del discurso, fortísimo discurso de 30 minutos del presidente en Davos y en análisis, uno de los mejores de hoy del día en La Nación, el de Martín Rodríguez Yebra. ¿Cómo te va, Martín? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, estuvimos leyendo esta nota muy interesante, analizando punto por punto, pero con ejemplos, en base a que el presidente a veces utiliza casos concretos, puntuales, únicos a veces, y los trata como una generalidad. Sí, el presidente y en general muchos de sus seguidores habitualmente aluden a casos que se han conocido en algunos lugares del mundo, a videos que circulan en las redes, algunas teorías conspirativas. En fin, cuando tratan la cuestión de la diversidad sexual, suelen apelar a ese tipo
bueno, de información no del todo contrastada, a veces sin contexto, a veces engañosa, a veces, bueno, exagerada o un caso en el que se analiza, se toma como una parte como el todo. En definitiva, señales que muestran una forma de actuar en relación a una cuestión en la que el gobierno, bueno, intenta poner sobre la mesa una mirada en general disruptiva y desafiante, si se quiere, de un sentido común anterior bastante extendido de tolerancia que, bueno, los libertarios se plantean discutirlo, ¿no? El discurso de Javier Milei en Davos generó mucho ruido, lo puso un poco a la defensiva al gobierno por la reacción que causó sobre todo una de las frases del discurso, aquella en la que, si bien no dijo que los homosexuales son pedófilos, como alguna interpretación ya muy exagerada puso sobre la mesa, había una suerte de silogismo en la frase del presidente que podía llevar a esa interpretación y que le causó dolor, incomodidad o, bueno, malestar a buena parte de la población, y eso desata esta protesta que va a ocurrir mañana, esta marcha desde el Congreso a la Casa Rosada, que veremos la magnitud que tiene, pero que, bueno, de alguna manera interpela al gobierno en un tema que, bueno, que por vocación propia, no por una obligación, digamos, de la agenda política, puso sobre la mesa cuando Milei fue a la cumbre de Davos. Otro de los puntos, Martín, de tu nota como ejemplo era la figura de femicidio y luego la posterior presentación o no de un proyecto de igualdad ante la ley, proyecto de igualdad. ¿Te parece si compartimos lo que dijo el presidente al respecto, lo analizamos? Esto decía. Dale. El feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad y aún en su versión más benévola es redundante, ya que la igualdad ante la ley ya existe en Occidente. Todo lo demás es búsqueda de privilegios. Llegamos incluso al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados, si uno mata a la mujer, se llama femicidio. Y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima, legalizando de hecho que la vida de una mujer vale más que la de un hombre. Martín. Bueno, sí, esa es una de esas expresiones que dice Milei y repiten muchos de sus seguidores que, bueno, está ligeramente tergiversada, ¿no? Porque dicen que el femicidio implica aumentarle la pena a alguien por matar a una mujer por el simple hecho del sexo de la víctima, y eso no es así, ¿no? El femicidio implica, tal como está escrita la legislación penal argentina, implica que existe sea violencia de género, digamos, que haya intervenido una circunstancia de violencia de género en ese asesinato. Si un ladrón entra a una casa y mata a una pareja, a un hombre y a una mujer, evidentemente no va a ser juzgado de manera diferente por un asesinato respecto del otro. No es que por ser mujer es más grave el delito. Hay otras circunstancias en el medio y tiene que ver con una respuesta que da el Estado. Recordemos, esa ley en Argentina rige desde el año 2012 y se votó por unanimidad. No es una ley que estuviera discutida, que hubiera sido polémica, que hubiera tenido alguna manifestación contraria por parte de sectores políticos representativos. Por ejemplo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la actual ministra de Seguridad, fue una de las impulsoras cuando salió la ley y fue una abanderada, digamos, de la lucha contra los femicidios cuando fue ministra durante la gestión de Mauricio Macri. Es decir, era una ley hasta el momento incuestionable en la Argentina. Bueno, Milei decide con esa argumentación ponerla sobre la mesa y decir que lo que está buscando es igualdad ante la ley. Bueno, cuando se establece en el Código Penal la figura del femicidio como agravante ante un homicidio, lo que se está buscando justamente es destacar esa ola de ataques contra mujeres vinculadas específicamente a cuestiones de género, ¿no? Son como dos cosas distintas, son dos lecturas distintas que, bueno, hoy
el sector más cercano al presidente Javier Milei intenta instalar en la opinión pública desde esa perspectiva. Otro de los casos concretos, creo que había sido en la provincia de Córdoba, vos me vas a corregir o no, que tiene que ver con este caso de una persona que se autopercibió mujer dentro de un penal y terminó siendo cambiada de pabellón y violando a una mujer, ¿no? Sí. Este caso también, si te parece, lo repasamos, lo dijo el presidente en Davos. Lo escuchamos. Esta estupidez se termina. Vamos a prohibirlo. Los delincuentes no van a poder solicitar un cambio de penal bajo el paraguas de la identidad de género. Y vamos a impulsar una iniciativa para que los sistemas penitenciarios provinciales puedan adherir. Quienes no adhieran a esta nueva normativa lo único que estarán haciendo es premiar la creatividad de los criminales y faltarle respeto a las víctimas del delito. Una vez, Martín, Claro, que hace ese fue un referencia a este anuncio. caso, ¿no? Porque fue en Rosada Eso. primero y también hizo su referencia en Davos después. Sí, en Davos él en realidad es una referencia más genérica. Esto es un anuncio que se hizo en Casa Rosada en el mes de noviembre, en el que hacía alusión a ese caso. En un momento también había habido mucha polémica porque uno de los líderes del grupo de Los Monos, de la banda narcotraficante Los Monos, estaba pidiendo un cambio de sexo para después ser trasladado a otra prisión de menor seguridad. En fin, es una cuestión. La frase que después el presidente dice en Davos es que da a entender que hay una ola de cambio de sexo en las cárceles y que está habiendo violaciones en masa de alguna forma en las cárceles a partir de esa situación. Él dice, habla de los presos que cambian de sexo para después violar a cuanta mujer se le pasa por delante en la prisión femenina. Bueno, esos son lo que hablamos antes, cómo se toma un caso por el todo y ante una realidad como es ese caso de Córdoba que vos mencionabas, bueno, se lo plantea como que fuera algo que está pasando permanentemente y de forma descontrolada, y uno puede interpretar que detrás de esa forma de presentar las cuestiones hay un prejuicio hacia las personas trans o a quienes deciden cambiar de sexo. Otro de tus puntos como ejemplo había sido esa polémica, creo que fue el año pasado, 2023, bueno, el año pasado no el anterior, porque ya estamos en 2025, sobre los libros de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Esta bibliografía complementaria curricular de la provincia con un contenido elevado en términos de situaciones sexuales, y también lo había dicho la propia vicepresidenta Victoria Villarruel de esta manera. El kirchnerismo no le alcanzó con repartir en más de 2.000 escuelas textos repugnantes que sexualizan tempranamente a niños y adolescentes, sino que además ayer el gobernador Kicillof se puso a leer algunas de estas publicaciones en las cuales se pervierte la mente de nuestros menores. Entre esos libros estaba Si no fueras tan niña, la historia verídica de una chica de 14 años abusada por un hombre de más de 30. Pero el gobernador lo mezcla, entre otros libros, como Cometierra, que le enseñan a nuestros menores y les dan información que no es relevante para su edad, que los sexualiza tempranamente y que los pervierte. Luego de haber repartido en 2.000 escuelas de la República Argentina, en la provincia de Buenos Aires, estos textos, ¿a qué mente perversa se le puede ocurrir que eso va a formar a nuestros niños? Martín, te escucho. Bueno, esa fue toda una polémica, ¿no? Meses atrás, en la que más allá de la discusión de es correcto o no es correcto darle acceso a los adolescentes a este tipo de libros, se lo llevó al punto de la exageración, a convertirlo en una suerte de como si fuera una promoción de la pedofilia. Se habla de un libro que tiene un párrafo, que ahí se veía alguna línea, que es el único párrafo en todo un libro, que es una obra muy reconocida en términos literarios en la Argentina y en buena parte del mundo de habla hispana, y se lo presenta como que fueran libros pornográficos con los que se busca pervertir a los jóvenes. Son libros que además no son de lectura obligatoria y no son libros que se estén repartiendo alumno por alumno, sino que forman parte de un programa de que esos libros son distribuidos en bibliotecas, tanto populares, barriales como de los colegios, y se fomenta así
que los alumnos puedan buscarlos, pero no son textos obligatorios y además en general son obras que más allá de la discusión de si está bien o no está bien fomentarlas en lectores adolescentes, en alumnos menores de edad, son libros de nivel literario que no podría uno decir que son exclusivamente pornográficos. Bueno, invitamos a leer la nota en lanación.com también, que es muy interesante. Dale, muchas gracias. Muchísimas gracias, un placer como siempre, Martín. Abrazo grande. A ver, atención.